Yo le soy sincero. Que un programador se sepa cómo funcionan todos los métodos de ordenamiento es muy complicado, porque eso es ponerse a pensar cómo funcionan, yo qué sé, las ruedas, digamos. Si nosotros ya asumimos que funciona, ya sabemos cuál es el mejor, está el Quicksoft, está el método de la burbuja, está el Shaker Sort, está bueno, hay varios. Entonces, uno pues para ir viendo y aprenderse cómo funcionan todos, pues realmente se vuelve un poco hasta irrelevante realmente, porque pues eso se especializa mucho directamente, por ejemplo, cuando tengamos un problema de algoritmo. Pero pues podemos intentar verlo, ¿listo? Lo que le estoy comentando es que no me lo sé, no me sé el de burbuja porque es el básico con que uno aprende, pues uno recuerda, porque pues, fue con plastilina que uno lo fueron explicando. Pero ahí para allá tocaría mirar realmente. Pero déjeme decirle que por lo general todos estos métodos hay una animación en Wikipedia, cositas así, que le dicen, mire, esto luego pasa así, así, así y demás, porque puede que el código sea un poco complejo, pero el código ya está. Todos esos métodos ya están establecidos, no se les puede cambiar. De pronto se pueden cambiar de izquierda a derecha, es lo único, pero los parámetros y todo prácticamente ya está. ¿Listo? Entonces lo importante es entender que hay diferentes métodos de ordenamiento, que por qué existen diferentes métodos, que el peor de todos, ¿cuál es? ¿Aló? Señor, señor, Si estamos. señor, sí. Por eso, ¿cuál es el peor de todos? ¿Cuál es el peor de todo? ¿Cuál es el peor método de entrenamiento? Sí. Eso la verdad no sé cuál es. Vale, eso sí es importante y crucial realmente entender por qué. ¿Por qué se considera un método eh, mejor que otro? Eso sí me parece muy, muy importante. Bueno, ahorita vamos a mirar esa parte. Eso Pues, sí, pues creo que la importancia se radica en el número el número de iteraciones que realice, ¿no? exacto, la complejidad algorítmica, eso se llama la complejidad algorítmica basada, bueno, representada en la función O de n. En ese caso, pero bueno, eso lo explicamos ahorita más bien, me sirve para explicarles a los demás. Listo, entonces vamos a ver, por ejemplo, eh, ordenamiento y O de n. Pero ya que llegaron el resto de compañeros, entonces los escucho. Ya hay un tema para ver, que sería, por ejemplo, el ordenamiento y la razón de por qué hay mejores y por qué peores utilizando la función de cálculo computacional. No me sé el nombre exacto, pero es la función de cálculo computacional y demás, costo computacional, que se suele utilizar, que es la ODN. Listo, entonces ahorita la miraremos. Los escucho. Creo que alguien se salió, entonces salió porque me pareció haber visto más. Bueno, entonces, eh, ¿y con quién? Marco Alejandro ya, ¿cierto? Entonces, Daniela, que aparece aquí de primeras. Buenos días. Profe, Buenos yo días. tengo un ejercicio, pues yo estudio en la universidad, sí, y estoy viendo fundamentos de programación al mismo tiempo que el curso. Y Sí. tengo un ejercicio que no he podido realizar. ¿Sería que me podían, pues, ayudar o algo así? Vale, vale. Si el ejercicio no es de O de muchas lista. líneas, si el ejercicio no es de muchas líneas o es una duda puntual, sí. Es que ya llega un punto en el que los ejercicios que me están enviando para que les revise son de 100, 200 líneas y me pongo a revisar cada línea se va todo el tiempo. Entonces, si son dudas puntuales, No, es una duda sobre una lista dentro de otra lista. Pues no es el ejercicio. listo, listo, listo. Son listas y listas. Listo. Karen, Buenas, buenos días. buenos días. Pues yo la verdad es mi primera vez en esto de la programación, así que me siento un poco más atrasada que el resto de mis compañeros.
Y por ejemplo, en algunos ejercicios todavía no sé detectar los errores que me aparecen, entonces no me funcionan bien los ejercicios. Me gustaría Vale, revisar uno. mira, detección en inglés, detección de errores. Listo, pero mira lo siguiente, señorita Karen Melissa. Yo coloqué una publicación de este fin de semana para aquellos que, por ejemplo, tuvieran esas falencias o quisieran revisar temas de la primera semana, conceptos, los algoritmos, cositas así para tener buenas bases. Entonces, creo que no te vi ahí en esas asesorías, ¿no? Es importante que aprovechemos esta parte. ¿En qué semana vas en programación? En la semana 5. Semana 5 y hasta ahora te veo yo por acá. O sea, es que yo entiendo los conceptos, pero a la hora de programar me confundo. O sea, como no sé detectar los errores, yo programo y ya. Entonces, Eh, Tú sabes, no, tú sabes los conceptos, mas no los entiendes. ajá, más o menos. Uno cuando sabe algo lo replica, pero cuando lo entiende es capaz de no solo de replicarlo, sino de manejarlo, adecuarlo, transformarlo de múltiples formas. Por eso se puede manejar los errores. Tú sabes que no, que import tiene algo y de pronto, uy, pero cuando cambia un poquitico el contexto o tienes que hacerlo de forma manual, está bien. Entonces eso es como esa parte de practicar y de comprender muy bien lo que se está haciendo. Sí, Entonces vamos a mirarlo de igual forma. Listo, con esos tres temas partimos ahí. Ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí. sí la podemos ver. Listo, listo. Quisiera que vamos a manejar esta parte primero. Revisión listas de listas y con esto podemos abordar lo que es esta parte de acá. ¿Listo? De hecho, estos dos lo podemos abordar acá. Bueno, todos. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver qué surge. Cuando yo tengo una lista X, ¿cierto? De tamaño, yo qué sé, en este caso, 0, no, hagámoslo acá, 2, lista de pares. Bueno, de pares, ¿cierto? Yo tengo una lista. Yo voy a hacer una operación con esa lista, donde va a ser elevarlo al cuadrado. Listo, voy a imprimir. No, para que se vea que tengo más comandos, eh, sí, voy a extraer ese elemento. Voy a guardar, por ejemplo, J ser igual a I por I, o esto es lo que equivale a I al cuadrado. En realidad estoy haciendo cualquier operación, lo que me importa es ahorita más adelante lo que les voy a mostrar. Esto no importa para nada. Y aquí voy a, no sé, darle un J más, no, pongamos aquí un L es igual a J más 100. Digamos que estamos tomando cada elemento. Es que estoy haciendo, lo ideal es que tenga dos operaciones acá, o al menos que tenga varias. Entonces se me ocurrió en eso. Entonces vamos a elevar cada número al cuadrado y después le sumamos 100, o multipliquémoslo por 100 para que tenga dos ceros. ¿Cierto? Y después, yo qué sé, vamos a almacenar eso en otra lista. Entonces vamos a tener otra lista acá. Lista RTA, ¿cierto? Lo vamos a ejecutar. E igual, yo utilizo ¿qué? Colab, que esto me sirve para ejecutar Python, tal cual, como si fuera un documento de Google, ¿listo? Esto es gratuito, ustedes lo pueden utilizar con Google Drive, no hay ningún problema, bueno. Eso sería ordenamiento, esto sería ODN, y sería listas de listas. Podemos ejecutar y podemos compartirlo como si fuera un documento, ¿listo? Asesoría. Muy útil, muy útil. Por eso yo les comparto a ustedes todo el material en Colab, aparte de los videos, todo el material porque ustedes pueden generar copias y volver a ejecutar este código en sus drives. ¿Listo? Pueden darle aquí play y demás. Entonces yo tengo, bueno,
un for, ¿cierto? Y voy a recorrer mi lista X, que es esta que está acá. Y lo que voy a hacer, entonces, será hacerle un lista en bajo API, ¿cierto? Vamos a agregar cada elemento al final, lo que sería L, ¿cierto? Una variable cualquiera. Al final, imprimimos, ¿cierto? Imprimimos lista RT. Entonces, esto lo único que está haciendo es elevando al cuadrado 2 por 2, 4, y luego multiplicamos por 100. 400, 1600, 6600, etc. ¿Listo? Ahora, ¿qué complejidad tiene digamos que este algoritmo? La complejidad se debe a la cantidad de ejecuciones que voy a realizar yo. Vamos a contar las ejecuciones. ¿Listo? Cuando digo ejecuciones me refiero a comandos. Entonces, ¿cuántos comandos ustedes ven acá? 1, 2, no me acuerdo si esto lo toma. Digamos que esto es irrelevante. Van a entender por qué. 3, bueno, des en cuenta cuántas veces se va a ejecutar este bloque. Se ejecutan el número de elementos en la lista X, entonces ya como 4 veces. Exacto, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque se ejecuta 4 veces, entonces vamos 14, luego 15. Entonces, en teoría sería el O de 15, ¿cierto? Esa sería como nuestra carga computacional, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Eso contando, yo puedo agregar muchos más. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo voy aumentando el tamaño de la lista? Si ya no se convierte en 4, sino se convierte, por ejemplo, en 10. Si agrego otro dato. Bueno, aquí me equivoqué. Entonces van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dejémoslo en 10. ¿Qué pasa como tal? ¿El aumento es poquito o es sustancial? Es digamos como exponencial o es sustancial. ¿Aumenta mucho o poquito? Me refiero a este O. Aumenta mucho. Si tenemos 15 con 4. Si yo pongo, por ejemplo, ya con 4 más elementos, eso significa que nuestro for se ejecuta más veces. Es decir, que por cada elemento que nosotros ponemos acá se va a ejecutar 3 veces. ¿Sí me hago entender? Entonces, si consideramos que podemos agregar aquí otro print, esto solo aumentaría 1 a nuestra función de complejidad, ¿cierto? Realmente, ¿en dónde es más sensible nuestra función, nuestro cálculo computacional? ¿En dónde es? En este for. ¿Por qué? Porque es dependiente de una lista a la cual vamos a tener que ejecutar múltiples tareas por cada elemento de esa lista. Entonces, en teoría, entonces, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos 1, 2, 3 comandos por fuera del for. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una suma. Tendríamos 3 más, ¿cierto? Aquí estamos en el for, pero es que el for son 3 comandos dentro del for que representarían a 3, ¿cierto? Por, si teníamos, ahorita era 4, ¿cierto? 4, eran 4 elementos. Eso significaría que tenemos 4 por 3, 12 más 3, 15, ¿cierto? Si se dan cuenta, ¿qué es lo que estamos cambiando? El tamaño de la lista. Eso representa entonces que a medida que vamos aumentando el tamaño de la lista, va creciendo, digamos, en proporción a 3. ¿Sí ven? Si ya tenemos, por ejemplo, 10, ¿cierto? Entonces 10 elementos de nuestra lista, eso implica que ya tendríamos 30, 33. ¿Sí me hago entender?
Si se dan cuenta, si agregamos 20 elementos de la lista, tendríamos 60, 63. Aquí hay un cuento que me explicó mucho mi profesora en pregrado, y es que llega un punto en el que si vamos a calcular millones de datos, ¿cierto? Sumarle 3 ya no va a significar nada. Es como, me acuerdo que decía, vamos a pesar elefantes y hormigas. ¿Qué es lo más pesado? Pues el elefante. Entonces, ya es innecesario. Si yo tengo, por ejemplo, 3 elefantes, pues lo que me importa es lo que pesan los 3 elefantes, así tenga 60 hormigas. Entonces ya como que esos valores de las hormigas, pues ya los descarto porque no me van a afectar directamente el resultado. Bueno, no me la afectan en una proporción considerable. Entonces, este elemento, 3, pues se descarta, ¿cierto? Pero antes de descartarlo, este valor ya vimos que representa nuestra cantidad de la lista, ¿cierto? O sea que la función en detalles quedaría así, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, señor, por mi parte no. Si tienen dudas, porfa me preguntan, me dicen, porque si no, entonces ¿en qué estamos? Se supone que es la asesoría para resolver dudas, pero si quedamos con dudas, entonces ¿a quién le van a pedir colaboración? La idea es que si tenemos dudas, pues decimos, no, no entendí. Listo. ¿Todo claro? Daniela, Karen, Marco. Sí, señor. Sí, Listo. Entonces, digamos que nuestro elefante sería n y nuestra hormiga sería el 3. Si tenemos un vector de 100, pues 100 por 3, 300, más 3, 303. Entonces ya como que realmente esta hormiga la podemos desechar. Ahora, en teoría, ese 3 también lo podemos descartar porque el valor variante de nuestra función, esto lo que hace es aumentarlo, pero realmente cuando vayamos a operar con otra función, por ejemplo, tenemos un O de, por ejemplo, 4n, uno dirá, oh, no, pero es que tiene un crecimiento mayor, que no sé qué y demás. Sí, pero para evitar complejidades, se suele simplemente utilizar funciones en términos de n, para no ser tanto en detalle. Entonces, esto lo eliminamos. Por lo tanto, ya sea 3 de n o 4 de n, nos queda que en términos de n únicamente, de manera simplificada, nuestra función, nuestra complejidad es n. Y eso es porque tenemos un for el cual depende de una lista, es decir, nuestro n. ¿Sí ven? N sería el tamaño de la lista. Nuestra complejidad en esencia corresponde al valor del vector, listo, de la lista. Ahora, hay funciones que por ejemplo, yo puedo poner acá, eh, vamos a poner lista Y. ¿Siempre entendí esa partecita, la partecita de por qué N? Sí, señor, sí. Listo. Digamos que vamos a hacer un producto, no sé. No, vamos a hacer un ejercicio para que entendamos. Aunque se puede hacer de forma mejor, vamos a buscar este elemento, por cada elemento de Y, vamos a buscar si existe en nuestro elemento, en nuestra lista X. ¿Listo? ¿Sí entendemos el ejercicio? Señor, ¿puede repetir, por favor? Vale. Es decir, que vamos a buscar los elementos de Y que están en X. Entonces vamos a buscar primero si 1 está en X, si 3 está en X, si 5 está en X, si 7 está en X. ¿Listo? Vamos a hacer ese ejercicio. ¿Listo? Entonces vamos a recorrer, yo qué sé, primero Y. ¿Listo? Pero entendió el ejercicio, ¿sí? Sí, señor, sí, entendido. sí. Listo. Vamos a utilizar un contador. No vamos a hacer nada más. Realmente no es relevante. Un contador que dice 0. Vamos a imprimir el contador. Vamos a contar cuántos es. No, es que ni siquiera. Esto es irrelevante.
Vamos a imprimir si existe o no existe. Pero bueno, ahora, vamos a hacer otro for, ¿cierto? Ya recorremos este elemento, tenemos i, vamos a recorrer j. Se puede hacer de varias formas, pero pues para el concepto del ejercicio vamos a hacerlo así. Lista x, los puntos. Entonces con eso recorremos, ¿cierto? ¿Por qué lo hago anidado? Porque la idea es que por cada, si se dan cuenta, para recorrer una lista que tenemos que hacer un for. Es decir, primero acá, luego acá, luego acá y luego acá. Estoy iterando los elementos de una lista. Es decir, que cuando yo itero la primera vez en esta lista, tengo que ingresar a otra lista, pero de forma completa, es decir, otro for, para iterar por este elemento, luego luego y así, pero, pero seguimos ubicados en esta primera. Cuando ya llegamos al último, pues avanzamos, ¿cierto?, en el for principal al siguiente elemento y volvemos a iterar desde el inicio hasta el final en la segunda lista. Por eso lo hacemos así. Cuando ya estén manejando listas de listas, toca sí o sí hacer dos for. ¿Listo? En el caso de la compañera, pues ahí ya cuando vayan a manejar listas de listas, eso se suele comportar como una matriz. ¿Listo? Entonces, vamos a recorrerlo, ¿cierto? Entonces vamos a preguntar, ¿cierto? Si i es igual a j, simplemente lo que estoy diciendo es, bueno, 1 es igual que 2, no. Entonces, no, pues, primo, no quise, no vamos a imprimir nada. Ah, no, sí, es igual, sí. Print, está, ¿cierto? Ya, no, nada más. Si está, decimos, ok, y ya. Realmente el contador sí, no era necesario, pero digamos que lo ponemos ahí. Entonces, ya, vamos a ver. Entonces, por ejemplo, aunque debimos haber agregado como más cositas. Por ejemplo, nos imprime esta, pero no sabemos qué. Entonces vamos a ponerle aquí, por ejemplo, sí. Listo, 3 está, 5 está, 7 está, 7 está. Bueno, listo, pues quedó así. ¿Listo? Entonces tenemos acá unas operaciones. Igual, si volvemos a sumar, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, de acuerdo a nuestra estructura, tendríamos 5 más lo que ya correspondería directamente a lo del for. Trajeron desayuno. Entonces, correspondería directamente a esta partecita. Si se da cuenta, el for ya sabemos que va a representarse en un n. Es decir, que podemos ir sospechando que si tenemos un for dentro de un for, ¿cómo va la cosa? El if no tiene este problema, ¿por qué? Porque ¿cuántas veces se itera un if? Solo una vez, ¿no? Exacto, no es que se itere, solo que se ejecuta una única vez. Entonces, en realidad, esto puede contar como 1. ¿Listo? Entonces, 1 y 2, digamos. No me acuerdo si realmente esto se cuenta, pero para mí sí, una operación de acá. Entonces, igual contaría 1, 1 y 2. Entonces, tendríamos acá, ¿cierto? 2 por algo, ¿cierto? Algo que sería la cuestión de los for. Pues justo y pasa que como yo tengo, ¿cierto? Tengo esta lista, que ya vimos que era n, y vimos esta otra, realmente sería como el producto de ambas, porque por cada elemento que yo estoy haciendo acá, ¿cuántas iteraciones en total voy a hacer yo? Si yo hago, por cada este recorro este, por cada este recorro este, pues el producto, ¿cierto? Sería el tamaño de este por el tamaño de este. Es decir, si tengo 10 y tengo 4, serían 40, ¿cierto? 40 iteraciones voy a hacer en total de estos que están acá. ¿Sí me hago entender? Sí, señor, sí.
Entonces, realmente acá sería n por m, donde n sería, por ejemplo, el vector lista y m sería el otro vector, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Ustedes recuerdan que estamos trabajando en función de n, por siempre vemos que es en función de n. Entonces, tenemos una hormiga que la descartamos, dejamos las expresiones en n, puede que no sea el mismo tamaño, pero esto si lo aumentamos, es que todo esto es como pensaba, ¿qué pasa si lo vamos aumentando? Si vamos aumentando estos vectores, pues la hormiga ya no va a ser significante. Y el 2, pues al fin y al cabo lo que importa es el n y el m. Entonces puede llegar un punto en el que ambos se conviertan del mismo tamaño, es decir, si este es 10 y este es 4, puede llegar a un punto en el que este vale 1000 millones y este vale 1000 millones, entonces ambos se convierten en el mismo valor. Esa complejidad se suele utilizar es para pensar qué tanto va a crecer nuestro programa. Ahorita les voy a mostrar unas imágenes. Mira, la clase se volvió fue de eso. Entonces tendríamos n por n, por tanto, esto equivaldría a n cuadrado. ¿Listo? Y eso es ya predecible que es n cuadrado, porque en esencia tendríamos un for que recorre una lista completa y otro for que recorre una lista completa. ¿Listo? Ahora, vamos a ver, por ejemplo, hay diferentes funciones. Bueno, listo. Uy, eso está interesante. No sé si logran ver bien. Sí. Señor. Listo, miren. Aquí tenemos nuestras diferentes funciones. Entonces, como estamos es que es como midiendo a futuro, midiendo a futuro nuestros datos cuando van creciendo, es decir, nuestras listas. Puede que con 4 no funcione tanta cosa ni me sirva, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo 1000 millones de datos? O voy a hacer 1000 millones de cálculos. Tengan en cuenta que lo que está acá son cálculos. Entonces, si yo pongo otra lista, aquí nomás cuánto está ejecutando esto, 40. Pero porque tengo un vector pequeño. Pero si yo esto lo voy aumentando, lo voy aumentando, lo voy aumentando, si lo tengo en 100, 100 de lista y 100 de lista, sería entonces 10.000, ¿cierto? 100 por 100, sí, sería 10.000, ¿cierto? Ya son 10.000 veces que se ejecuta esto. Si ve que con solo 100 y 100 ya lo que aumenta es 10.000. 10.000 veces se va a ejecutar este if y este print. Bueno, en realidad, pues si entra al if, y si entra al if, sí, pero pues no se ejecuta todas las veces, ¿no? Porque solamente es cuando encuentre. Pero este if siempre va a preguntar 10.000 veces, ese sí lo va a preguntar, ¿cierto? Pero si yo ingreso aquí otra cosa después del if, son 10.000 veces con solo tener dos listas de 100 y 100, de 100 y 100 elementos. ¿Qué pasa si yo tengo, no, 1000 elementos? Tengo una lista de 1000 elementos, una lista de 1000 elementos. Ya va a ejecutar esto 1.000.000 de veces. ¿Hayan pensado eso? ¿Aló? Señor. ¿Están prestando Son atención? muchos. ¿Aló? No ¿Aló? me dejen solo. Señor profesor, señor. Que se habían pensado esa partecita de las veces que se está ejecutando sus líneas de comando, sus líneas de código. Señor, sí. Bueno. Entonces, aquí están ya representadas nuestras funciones. ¿Se acuerdan que vimos una que era O de n? ¿Sí la logran ver acá? Señor. Sí. Creo que la puedo hacer más grande. Aquí está. Entonces, des en cuenta el crecimiento que hay en nuestro n. Por ejemplo, si recorremos una lista.
A medida que nuestra vista va creciendo, pues el tiempo computacional es directamente proporcional porque pues es O de n, como si tuviéramos la función de identidad, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, si se dan cuenta que tendríamos un for dentro de otro for, que nuestra complejidad se convertía en n cuadrado? Sí. Llega un punto en el que el crecimiento es tan exponencial que se vuelve prácticamente intratable. ¿Sí se dan cuenta? Llega un O punto en el sea, con números grandes no funciona bien. No, sí, porque me explico. N cuadrado es infinito. Sí, para todo número la función n cuadrado existe. Pero, ¿qué pasa? Va a ser muchísimo, 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 muchísimo. Aquí no se logra ver, pero esto tiende a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Pero para todo número hasta el infinito tiene su función n cuadrado. ¿Cierto? Cualquier número le podemos sacar su elevación al cuadrado, ¿cierto? Sí. Por tanto, entonces, no es como de que ya no exista acá, no, no. Solo que el crecimiento es tan exagerado, por ejemplo, lo mismo acá, n a la n, en donde te se cuenta que si yo tengo, por ejemplo, digamos que aquí tengo 1.000.000 de elementos, el tiempo pues no es tan exagerado, pero si yo tengo un programa que lo hice con n cuadrado, con complejidad n cuadrado, si yo hago ese millón de comandos, se va a demorar muchísimo más. Entonces, si yo requiero implementar 1.000.000 de comandos, o hacer un fin, 1.000.000 de comandos, y me dicen, bueno, podemos hacerlo en dos for, ¿ok? O podemos hacerlo en un for. ¿Qué prefiere? Yo, voy a analizar primero a ver qué pasa. Y veo que los dos for se convierten en n cuadrado y el otro for se convierte en n, porque hacemos los cálculos correspondientes. Entonces dije, no, pues si me pongo a hacerlo con n cuadrado me muero de hambre, porque aquí esperando a que eso cada vez que crezca, pues la complejidad, si se dan cuenta, no va a llegar a un punto en el que se va a tardar muchísimo tiempo, se va a tardar esta vida y la otra. ¿Listo? Sí. Entonces es mejor con ON por el tiempo. En realidad es mejor acá, mientras menos acá, porque este es el tiempo, mientras menos tiempo tardemos, mejor. Este sería, por ejemplo, O de 1, que sería un comando. Un comando siempre se va a tardar un comando. ¿Listo? Pero, por ejemplo, también tenemos el O logaritmo de n, que en ese caso puede que, mire, póngale cuidado, puede que al inicio, ¿cierto? Al inicio tarde más, esto que inicia acá no importa. Puede que al inicio tarde más, con pocos datos, si se dan cuenta que está por encima del O de n. Dicen, no, pero es que usted lo hace así, le toma más tiempo, el programa se demora, yo qué sé, 1 minuto más que si lo hiciera como yo le estoy diciendo, y se complica. Sí, puede que no se complique al inicio más, se demore con poquitos datos un poquitico más, pero llega un punto en el que el programa quien lo hizo con complejidad O de n empieza a tardarse más, mientras que el que lo hizo con complejidad logaritmo de n, pues el crecimiento no es tan exagerado. Por más de que crezcan los datos, el tiempo realmente va a aumentar relativamente poco. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es como lo ideal acá, esta partecita. ¿A qué voy? Si yo tengo, por ejemplo, 2 más 2, pues 2 más 2, pues para eso lo hago en una línea. No voy a utilizar todo un algoritmo complejo con logaritmo de n, ¿cierto? Pero ya si yo sumo eh, otras cosas, otras operaciones, pues se va a complicar. ¿Listo? Entonces, bueno, no alcanzamos el tiempo. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el método de la burbuja es el peor? Porque sencilla y llanamente el método de la burbuja es O cuadrado. O, o n cuadrado. Es este. Puede que sirva al inicio con pocos datos. Pero si tenemos, si todos saben qué es el método de la burbuja, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿qué pasa?
Sí, señor. Igual todo eso siempre está una animación en acá. Siempre hay una animación. Me gusta la otra animación, ¿dónde está? Bueno, el método de la burbuja básicamente es ir recorriendo 2 veces una lista. Entonces, por eso se dice que es n cuadrado, porque recorre 2 veces la lista. En el peor de los casos recorre siempre todas las posiciones. Entonces ya va comparando. Esta con esta, la acomoda, esta con esta, la acomoda, esta con esta, la acomoda, esta con esta, la acomoda. Pero entonces, ¿sí ven? Aquí vemos la animación. Esta con esta la acomoda, esta con esta la acomoda. ¿Listo? Y vuelve acá otra vez. Ahí llevó el mayor allá. Entonces, empieza, si se dan cuenta, empieza a llevar como el mayor. Y otra vez. ¿Por qué? Porque empezamos con el 8. Entonces, llevamos la primera iteración y así. Pero si se dan cuenta, por cada elemento yo estoy preguntando por todos los elementos. Es decir, que yo tengo que recorrer uno a uno preguntando por todos. Y eso fue lo que nosotros hicimos acá. Uno a uno preguntando. Entonces, esto es n cuadrado. ¿Listo? Hay otros que lo hacen mucho mejor. Pero es que no me acuerdo cuál es que es el mejor. No se me olvida ahorita. Que ya la complejidad se vuelve n, no logaritmo de n, sino n logaritmo de n. La función es un poquitico más como estirada y aumenta un poquitico hasta acá. Pero sigue siendo mejor que n cuadrado. Van a decir n, si la logro encontrar. N logaritmo de n. Aquí está. Bueno, no alcanza a ver. N logaritmo de n. Esta que está acá, esta morada. Bueno, realmente esto lo veo muy duro. Ah, es que es porque... bueno, esta imagen está como sospechosa, no muestra realmente el comportamiento. Pero bueno, den en cuenta que, por ejemplo, es que esto lo que están haciendo es ajustándolo, pero a grandes rasgos. Si ven, n a la n, n a la 3, n a la 2, n a la n, viene acá lineal, ¿cierto? O a la raíz de n, o al logaritmo de n, o a la 1. ¿Sí se dan cuenta? O sea que la peor de todas siempre va a ser n a la n. N a la n, con poquitos datos ya se revienta y se va a demorar muchísimo. Pero mire, Profe, acá, ¿y en qué casos un programador podría utilizar un algoritmo con n en la n? ¿En qué caso se podría utilizar? uy, pues yo realmente, es que uno cae en esas, porque uno las termina programando. Eh, no, es que a ver, que ahorita en este momento se me ocurra una como tal, no, pero uno llega a casos, llega a casos. Es que como uno empieza a programar a veces así sin pensar un poquitico ni planear bien cómo va a ser el programa, pues llega un punto en el que dice, uy, ¿qué hice? ¿Por qué ya no me funciona? ¿Por qué en tal cosa se demora mucho? Entonces, de pronto ahorita no les afecta mucho porque tienen poquitos datos, pero igual. mm, eh, es que quisiera mostrarles, por ejemplo, bueno, vamos a imprimir, no, simplemente, no imprimamos nada, simplemente, digamos, pues, vamos a ver más.
Miren cuánto tarda. Bueno, en este caso, pues no mucho, ¿no? Porque pues el comando, el computador que nos están dando es potente realmente, el que nos dan acá, pues es como que, ok, está bien, está bien, está bien. Entonces tendríamos 10.000 datos por 10.000, ¿cierto? Eso representaría a 100 millones. Pero ¿qué pasa si yo le pongo otros 3 ceros? Es que, esperen, ya para terminar, es que me acuerdo, les muestro. Les muestro que no terminamos, realmente no alcanzamos a ver más. Es un comando pequeño que a mí se me olvida. Autotime, no. No, es otro. Vamos a ver si logro antes de que terminemos. Este, creo que es. Ok. Vamos a ver. Este comando no es un comando Python, es un comando directamente de la plataforma. Él nos dice, por ejemplo, cuánto se tarda. No, pero esto que es tiempo de ejecución de una, no, tiempo no, este es el tiempo de una sola línea. Ah, esperen, ya sé, creo que tengo que ponerlo es acá. Hay otro que sí le ponen la celda, pero creo que en este caso me pide acá. Tampoco. Hay uno que sí me dice de la celda. Es que este solamente me mide es un comando. Acá dice. Tiempo para fragmentos. ¿Saben esto? Pero acá, código, profile, ejecutar código con una línea de profile, mide la memoria usada por una ejecutar código con una línea, hay otro. No, muchachos. Profe, ¿y no puede colocar en cada línea de código y sumarlas? ¿Cómo? O sea, como, pues, o sea, colocar el método time, o bueno, la librería o lo que Sí, pues, pero sea pues en este caso. pensaba hacerlo fácil. Es que solamente un comando así. Way to measure cell execution. Ah, aquí debería estar. Autotime, pero es que eso no estaba antes, ¿no? Era con la time. Don't forget that it might start with. Ah, es que es con doble. Ya. Sí, me acordaba de algo así. Ya. Entonces, acá se demoró 3.8 segundos. ¿Listo? 3.87. ¿Listo? Con esto que está acá. Solo pongámosle un 0. Un 0. Solo le pusimos un 0. ¿Ese es n sobre n? N sobre n me da 1. Esto es n por n. ¿Listo? Ah, ok. ¿Se dan cuenta? Uy,
ya demoró mucho. Creo que fue ya algo de recursos de acá porque tampoco. Sí, no, ya es algo de aquí de colas que le pasó, ya no creo que eso no se demora tanto. Voy a finalizar. Vamos a la prueba. Vamos a la prueba, por ejemplo, con 10. Con 10. Entonces, se demora esto. 40 y, bueno, esto es, yo creo que es segundo, no me acuerdo cuánto es esto. Si nosotros graficamos este crecimiento así, los tiempos tomados, va a representarse en estas funciones. En esta que está acá, ¿cierto? En esta. Ya aquí ya pasó a 2 milisegundos. Aquí pasó a 40, ¿sí? Desde 2 pasó a 40 milisegundos. Y serían 2 ms, 40 ms. ¿Cierto? Y ponemos otro 0. .75, que fue el de ahorita, ¿cierto? ¿Cierto? Con, eso sería 4. Y esa es la 4. ¿Listo? Y así. Lo que no entiendo por qué, no creo que el aumento ya ahí sea tan exagerado, ¿sí? Se me hace muy extraño. No creo, debería ser, bueno, quién sabe realmente. Yo creo que Colab pues detecta que es muchas iteraciones y no lo hace, ¿no? Y pues tocaría hacerlo ya, ya toca, en máquina, en el propio editor de código de Visual Code o cualquiera, y revisar el tiempo también. Sí, tocaría ver así, porque de pronto sí, yo creo que es más es de Coblas, yo creo, porque que ya se aumente muchísimo, muchísimo, pues quién sabe. ¿Listo? Entonces, bueno muchachos, realmente no alcanzamos a ver más lo de listas, pero yo creo que con esta cuestión del for y del for dentro, pues es entender el concepto y demás, pero pues es que nos extendimos porque pues este tema era bastante importante de los elementos. Entonces, bueno, les quedo debiendo. Profe, para terminar, ¿cuál es el mejor método de búsqueda iterativa? ¿Cuál es el mejor? El mejor método de búsqueda Sí, o señor. ordenamiento. Bueno, ordenamiento. Ordenamiento. Ah, es que no, pues, no me acuerdo. Es que como tal creo que no hay uno porque los buenos llegan a ser n logaritmo de n. Por ejemplo, miren aquí. Está el quicksort, que es n logaritmo de n. Esto no lo miren. O bueno, sí. Sí, miren esta parte, porque es que en el mejor de los casos se comporta así. En el peor se convierte en un n cuadrado el quicksort. Y nosotros siempre hacemos los cálculos en el peor de los casos. ¿Listo? Siempre con el peor de los casos. Entonces, ¿dónde está el Bubble Sort? Aquí está. El Bubble Sort, en teoría, el método de la burbuja, ¿qué pasa? Si vamos a evaluar una lista que está ordenada, solamente recorremos n. ¿Sí se dan cuenta? Pero ese es el mejor de los casos. Pero siempre tenemos que hacer los cálculos en el peor de los casos, que significaría que sea totalmente inversa. ¿Cierto? Entonces eso se convierte en n cuadrado. Ahora, n cuadrado. Entonces, ¿cuáles son mejores de acá? Mire, está el cube sort, porque si en el peor de los casos es n logaritmo de n. Está el heap sort, n logaritmo de n. Está el team sort y está el merge sort. Realmente yo escuchaba el merge sort, pero el team sort y el heap sort y el cube sort no lo escuchaba. Pero igual todos lo pueden buscar. Todo esto es, lo buscan y tal. Aquí hay un ejemplo, mire, comparan cómo funcionan. Son muchísimos. Si ven, aquí les explican, realmente eso hay de todo, todo, todo.
Igual, cuando estén trabajando en Python, la función que les ordena a ustedes, si no estoy mal, está optimizada. No, esto ya se demoró, no creo que sea tanto. Lo que hacen ustedes es utilizar, por ejemplo, la función, ¿cierto? La función sort, los ordenan. Tocaría revisar la documentación. Bueno, sort. Siempre me olvida. Él les ordena. No sé, asumo que él va a utilizar un método que sea óptimo, ¿listo? No va a utilizar la método de la burbuja, ¿no? Es que eso es ilógico. ¿Cuál utiliza? A esperar que nos dice. Retorna una lista de elementos iterados de una orden ascendente, no nos dice cuál utiliza. Entonces tocaría mirar a ver qué ellos utilizan. Pero igual, cuando vayan a utilizar, pueden hacerlo de forma manual, pueden utilizar librerías para llamar tal función, por ejemplo, el merge sort. Lo que ya se complica un poquito, esos algoritmos ya son un poquito más complicados, por mezcla, dice acá. Y bueno, el algoritmo acá, por ejemplo, la función y entenderla un poquitico. Y digamos que si bien aquí ya tiene que utilizar varias cositas. Pues hay que entenderla. Se complica más. El método de burbuja, leer el código es supremamente fácil, ¿no? Pero ya leer esto, pues es de entender, ok, ¿qué está haciendo acá? Pero para eso toca entender muy bien todo esto. Pero realmente ya, eso ya están implementados, eso debería estar implementado ya en códigos de Python, ustedes los buscan porque esto existe desde mejor dicho, no sé desde cuánto existe eso. Mire, esto fue inventado en 1945. Ahí está, no les digo todo. Entonces, porque necesitaban ordenar eran papel y cositas así, o bueno. Entonces es normal, entonces ya deberían existir. ¿Listo? Bueno, muchachos, los dejo porque tengo cosas pendientes. Bueno. Ay, profe, ¿Sí? por ejemplo, yo tengo un problema al importar la biblioteca random. ¿Cómo corrijo eso? Vale. Vale. En el reto te explican cómo. O sea, el profesor explicó cómo importar la biblioteca, yo la importé como él explicó, pero no me corre, al correrlo me aparece problema en la línea 1, que es ese. Bueno, no me acuerdo cómo es. Es acá. Ok. Import random. Esto es para generar aleatorios. Sí, así la generé, pero en vez del 10 y el 20 no lo dijo de 25 a 25, pero me aparece error. Sí, porque queríamos hacerles en ese ejercicio de generar el caso de prueba que era con 25. Ajá. Entonces, por eso él decía que esos datos son inclusivos, es decir, que incluye el 10 e incluye el 20. Entonces, genera un número entero aleatorio desde 10 hasta 20. Si yo le pongo 25, pues desde 25 hasta 25 es donde sale 25. Era para Sí. mostrar el caso de prueba. Ajá. Pero así es. Mira que es con N al final. Sí, así lo tengo, pero me sigue apareciendo error. No creería yo, no tendría por qué. A menos, ¿lo estás haciendo en consola o en dónde? En Visual Code. ¿Quién sabe de pronto qué te aparece? Me aparece compruebe si escribió correctamente en la línea 1, carácter 1. ¿Puedes compartir? Voy. Un segundo. Dale, porque
Me estoy saltando tiempo del trabajo, del otro trabajo. ¿Ya? Creo que debo dejar de compartir yo. ¿Ya se ve? Creo. Espera, a ver. Listo, sí, ya. Ya puedo ver. Es este. Entonces cuando le doy No, run pero déjame, active. primero muéstrame el código. A ver. Import random. Ok, sí. ¿Qué pasa? Dale un enter a ese random int. ¿A este? Sí, no, me refiero a la línea 2. Y ten en cuenta que el random int te genera un número aleatorio que tú tienes que guardar en algún lado, ¿no? Obviamente. Porque lo estás generando, pero no lo estás almacenando. ¿Listo? Entonces lo almaceno. Sí, claro, porque ¿Pero eso te acá? retorna. No, arriba, línea 3, sube, línea 3, Sí. ahí. Pon una opción que sea aleatorio, igual. Listo. Porque es que esa función te retorna un valor aleatorio, pero ¿y tú qué haces con ese dato? No lo estás almacenando, entonces se destruye. Si no almacenas un dato en una variable, se destruye. Ok. Entonces, bueno, ya depende de lo que tengas. Si tienes, por ejemplo, yo te dije que era aleatorio, pero tú tienes creo que abajo algo de número random. Bueno, ya depende de tu lógica. Pero Sí, es dale, para escoger un ejecuta, número. Alinear el número. ejecuta ese código. Me parece error. Dale ahí en ocultar lo de esto. Porfa. Bueno, esto más bien es como de que esto no tiene que ver con el código. ¿No? No, esto ya es directamente con Python y con Visual Studio. O sea, sin importar lo que haga acá no me va a correr. Lo tengo que correr en Python. Comenta la línea 1 y la línea 3. ¿Qué comento? La línea 1 y la línea 3. Voy. Dale play. Creo que sigue apareciendo error. Pero otra vez. Sí. Sí, no, es algo ya directamente de Visual Studio. Es que dice que no reconoce como tal la ruta y demás, pero esto ya es la ruta de acceso, compruebe. Es que tocaría mirar ya el computador, mirar el Visual Studio que tiene configurado el intérprete de Python. No sé de pronto si lo desconfiguraste, ya no tiene reconocido el Python. Entonces, si no tiene reconocido el Python, pues nunca va a poder ejecutar un programa en Python. Lo que creo es eso, que modificaste el intérprete de Python, pero entonces por eso es que él trata de identificar qué es eso y dice, no, lo siento, yo no logro identificar qué usted me está colocando porque pues, configuraste el intérprete. Yo no manejo Visual Studio, entonces no sé en dónde colocar el intérprete. Ah, ok. Bueno, gracias de todas maneras. Y yo te recomiendo, hay otros editores, que no sé, a mí me gusta más Visual Studio, a mí no me gusta realmente, que es PyCharm, por ejemplo, que es más, no sé si me gusta mucho más, que es específico para Python. ¿Listo? Ok, ¿cómo es que se llama? Voy a escribir acá en el chat. Sí, por favor. Tiene una versión educativa, es de la empresa JetBrains,
Y es el que yo uso, literal es el que yo uso y me parece muy, muy completo. Hay gente que le gusta Visual Studio, hay gente que le gusta PyCharm, ya depende, pero a mí me gusta PyCharm. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Hasta Profe, luego. una duda, ¿ese cuánto almacenamiento gasta el PyCharm? De pronto, no sé cuánto pese y qué tan pesado sea Visual Studio Code, pero de pronto por todas las funcionalidades que yo, digamos que a mí me gustan de PyCharm, es que opto por ella, sí ocupa de pronto un poquitico de espacio. Déjame reviso ahorita, por ejemplo. A ver si tengo 1.2 gigas. Listo. Profe, muchas gracias. Bueno, pues, Listo. hasta luego a todos, Chao. buen día, chao, chao.